Segundo bloque de Plural ya en la mesa con Miriam Duarte, nuestra columnista habitual. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué tema venimos hoy? Derechos Bueno, humanos. sí, estuvimos indagando un poco. La idea era, como veníamos haciendo desde el principio, de hacer una secuencia de los temas que fuimos tocando. Iniciamos con el análisis, digamos, del uso de una letra y por qué genera tantos enojos. Y a partir de ahí, bueno, el análisis de cómo conceptualizamos algunas cuestiones, ¿no? Dentro de lo que es natural y lo que es cultural dentro de las sociedades en las que vivimos. Me parecía importante y necesario empezar a abordar a partir de ahora por qué trabajamos estos temas y por qué se inscribe en una lógica de derechos humanos. Y por eso es importante empezar definiendo de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y a mí me parece también que es un punto de partida fundamental para explicitar por qué es importante en el uso del lenguaje que lo que se quiere decir, que lo que se quiere expresar, se diga. No que las cosas parezca que quieren decir y entonces las damos por dicha, y que esto Ser implícito. Claro, que en realidad muchas veces se justifica cierto uso del lenguaje desde esa lógica. Por ejemplo, el hecho de que la palabra hombre involucraría a todo el género humano, que siempre decimos desde el feminismo, ¿no? Que tenés un salón donde hay 200 mujeres y entra un varón y a partir de ese momento pasa a ser los asistentes. Claro, y si fuera a la inversa, ni pensarlo, ¿no? Bueno, que el lenguaje dice lo que quiere decir, no quiere decir no otra cosa y no hay que darlo por hecho de esa manera. Y la forma para mí que permite o lo que permite llegar a esta conclusión de manera muy sencilla es analizar justamente de dónde nace el concepto de derechos humanos, que es a partir de la Revolución Francesa, ¿no? E instaura esa noción de derechos del hombre y del ciudadano, que se declama de tal manera como derechos universales, provenientes del derecho natural, y se trabaja con el concepto de derecho natural hablando de aquello que por el solo hecho de ser humano a vos te corresponde por naturaleza, ¿no? Que no hace falta que haya un derecho jurídicamente escrito, ¿no? El derecho positivo que se le dice. Esto es como el origen de la concepción de la idea de los derechos humanos. Sin embargo, cuando se sancionan luego de la Revolución Francesa, no tenía en cuenta dos sectores muy grandes en ese momento de la humanidad. Por un lado, las mujeres, y por otro lado, los esclavos, que todavía no tenían la categoría de humanos, ¿no? Y esto es importante en este sentido porque se habla explícitamente de los varones, de los hombres y de los hombres franceses en particular. Claro. Y ahí además participa de todo el movimiento revolucionario una mujer de una amplísima y vastísima trayectoria, que tiene un rol preponderante realmente en todo el movimiento revolucionario francés, que es Olympe de Gouges, que bueno, luego de publicados, digamos, los derechos del hombre y del ciudadano, se tomó el atrevimiento de emularlos y escribir los derechos de las mujeres y de las ciudadanas. Esto le lleva a múltiples confrontaciones con sus compañeros que sí la veían hábil y habilitada, digamos, para ser una revolucionaria, pero no para reclamar derechos, claro. A punto tal que se la declaró traidora. Y fue guillotinada, murió en la guillotina. Entonces, claramente, cuando se hablaba de derechos del hombre, se estaba hablando de derechos de los hombres, de los no varones, de claro, exclusivamente. del género humano, de la especie Homo sapiens, digamos. Como muchas veces se intenta hacer, como simplificar, ¿no? Se trata de una cuestión de simplificación, simplemente. En el transcurso del tiempo, estas normas van teniendo una evolución, fundamentalmente, esto estamos hablando de finales del siglo XVIII, y la evolución fundamental que tiene, sobre todo la puesta en concreto de estos derechos es a partir del siglo XX, ¿no? Mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales. Sobre todo de la segunda, pero bueno, la primera también, o sea, fueron guerras no solamente cruentas y con millones de muertes, qué sé yo, como es obvio esperar de una guerra mundial, algo que se denomine de esa manera, sino que los niveles de crueldad ejercidos sobre las poblaciones, realmente el concepto de humanidad quedaba bastante alejado de cualquier cosa que se pudiera analizar a resultas, digamos, sobre todo las poblaciones que hubieran sido invadidas por otras. Las sometidas. De hecho, es en esta instancia donde se empieza a analizar algo que después entra dentro de los derechos, digamos, de manera explícita, que es
que la violación aparece como una forma de tortura, porque en el ejercicio de esas guerras y en todas las que hubo en el siglo XX, y algunas todavía en algunos lugares, pero fundamentalmente las de Europa del Este, Serbia, Kosovo, una de las herramientas de tortura habituales es justamente que cuando las tropas invasoras ingresan a un país, violan a las mujeres para que se vean obligadas a parir hijos de sus enemigos. Esa es una lógica perversa de un mecanismo de guerra que evidencia de manera muy concreta por qué la violación es una forma de tortura. En el año 1948 se publica por primera vez los derechos, la Carta de los Derechos Humanos, y ahí sí ya se hace como bueno una noción un poco mayor. Sin embargo, no aparecen muy explícitos, digamos, cuestiones específicas de las mujeres que después van apareciendo en décadas posteriores, pero sí aparecen nociones elementales como estas, que es justamente lo que reclamaba en su momento Olympe de Gouges, previo a ser guillotinada, que es, por ejemplo, la igualdad o la equidad de derechos ante la ley, de derecho jurídico, ¿no? Que obviamente las mujeres no tenían ninguna posibilidad de reclamar ninguna clase de derecho, fundamentalmente porque al no ser consideradas ciudadanas, por no tener derecho a su vez a otra cosa que también hemos charlado, que es la posibilidad de tener propiedades, de tener bienes o de heredar, quedaban fuera de muchas de las formas de la estructura jurídica del momento. Sin embargo, la Carta reconoce la igualdad de derechos ante la ley, la igualdad con que nacemos, dice el artículo primero, todos nacemos libres e iguales en dignidad y de derechos. Pero... No dice el pero. No, eso sé que no dice pero. El pero es el que cultural, es el que después implica trabajar sobre ese pero para que ese derecho pueda en algún momento ser un derecho real. No solamente declamativo, digamos, ¿no? De hecho, en esa lucha todavía se está, porque si estamos discutiendo a esta altura de los tiempos algunos derechos, bueno, hablamos la vez pasada también de un derecho reconocido hace muy poco tiempo, que es exactamente el derecho de las mujeres sobre los hijos. O sea, la posibilidad de engendrar, de parir, de criar, la obligatoriedad cultural de educar, de alimentar, de cuidar, de criar, y ningún derecho sobre los niños hasta finales del siglo XX en la Argentina. O sea que ahí vemos cómo hay un intento de evolución que toma más de 40 años, que se empieza a implementar en algunos países de manera esporádica, ¿no? Y en esa instancia, la primera instancia de 1948, lo que se plantea son los derechos políticos y civiles, ¿no? Entre otras cuestiones, estas que tienen que ver con la igualdad jurídica ante la ley, con los derechos ante la denuncia, sobre todo, sobre maltratos y sobre los derechos civiles, ¿no? Esto es en una primera instancia lo que se consideran los derechos de primer orden. Y después hay otros que son de segundo orden, que ya son los económicos, sociales y culturales. Son derechos mucho más evolucionados, donde se nos ofrecen a todos los seres humanos la misma posibilidad de acceso a, por ejemplo, un factor que para mí es fundamental, que son los bienes culturales, que recién a partir de ahí se empieza a trabajar. Estamos hablando de finales de la década de los 70, 76, que se publica, digamos, y a partir de ahí recién empieza a trabajarse sobre los derechos sociales, económicos y culturales. La posibilidad de tener acceso a un trabajo digno, un trabajo que no cuestione la dignidad, que no ponga en discusión la dignidad del ser humano. Hablamos también del derecho a la producción, a la difusión y al disfrute de los bienes culturales, que es una cosa ya muy de avanzada. Y hay un aspecto que me parece fundamental empezar a trabajar, que es revisar por qué cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de los estados y no de las personas. ¿Sí? El Estado es el garante de los derechos humanos. Y digo esto porque muchas veces en muchas discusiones que he tenido que sostener... No se entiende, No, te hacen cuestionamiento del tipo, bueno, pero ¿por qué valen más los derechos humanos de los presos que de las personas que sufren, que son víctimas de delitos? No valen más. Los derechos humanos son derechos humanos. Una persona que va detenida a una cárcel, va detenida por la comisión de un delito porque hay un Estado que dicta normas,
que vigila su cumplimiento y que sanciona su incumplimiento. Entonces, si cualquiera de nosotros secuestra y asesina a una persona, va preso probablemente de por vida. Claro. ¿Por qué? Porque nos convertimos en delincuentes que hemos cometido delitos de secuestro, de tortura, de muerte, dependiendo de la situación, ¿no? Y para eso está la justicia común, la justicia... Por eso, a partir de ahí, el individuo o individuos se convierten en delincuentes. Claro. Ahora, si el Estado, que es quien legisla, quien tiene que controlar el incumplimiento y sancionar los incumplimientos de esa norma, transgrede todas las normas que redacta el propio Estado, ¿quién defiende al ciudadano ante esa situación? Hay una indefensión total. Por eso, todo lo que refiere a derechos humanos es un reclamo que se le hace al Estado. Únicamente. Y el Estado es el único que puede garantizar y tiene la obligación de hacerlo. Por eso es el Estado el que debe intervenir en la formulación de normas, en la ampliación de derechos. Y ampliación de derechos implica esto, ¿no? Nadie está obligado a hacer alguna cosa, sino que se amplían las posibilidades de otras personas Claro. de poder hacer cosas que antes no podían. Y en estas cuestiones entran, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho a la identidad, que se inicia en Argentina específicamente con las abuelas de Plaza de Mayo, Claro, ¿no? claro, Y claro, que claro. después evoluciona a otros ámbitos, también hablando de la diversidad sexual y de género, donde también se reconoce el derecho a la persona a su propia identidad. A mí me parece importante, Miriam, insistir o destacar esta cuestión porque lo veo siempre en las discusiones, ¿no? Por ahí de grupo de amigos. Si el ciudadano mata a un policía, está la justicia común, la justicia. Claro. Si el policía mata al ciudadano, están los derechos humanos. Claro, Tiene que ser así porque es... porque es un funcionario público. Exactamente, porque El se trata del Estado actuando. No es una persona más, Claro. es un funcionario público al que además el Estado le delegó un rol que tiene que ver con la seguridad y con el cuidado de la integridad y de los bienes de los ciudadanos, y por eso le da un derecho legal de utilizar un arma de fuego. Claro. Entonces tiene una condición que cualquier ciudadano no tiene, la tiene, claro. y además es funcionario público. Cualquiera que es funcionario público tiene otra obligación ante la ley y ante el cumplimiento de este tipo de normas que cualquier ciudadano común que no forme parte de la estructura del Estado. Entonces esto es muy importante. Salir de esa lógica que se trata de confrontación de sectores Claro. de la sociedad, porque quien debe garantizar y aplicar, implementar y en todo caso sancionar los incumplimientos en materia de derechos humanos es única y exclusivamente el Estado. No hay ninguna otra instancia, por eso cuando se transgreden los derechos humanos a nivel de los Estados nacionales, hay cortes supranacionales que sancionan a los países, que sancionan a los estados por el incumplimiento o por la transgresión de estas normas que son su obligación. Cuesta mucho, ¿no? Que se entienda esta... Cuesta mucho, pero me parece que hay escaso trabajo todavía en concientizar con respecto a esto, y yo creo que una herramienta fundamental que no se está usando lo suficiente es trabajar en estas concepciones, sobre todo desde la infancia en las escuelas. En el sistema educativo muchas veces estos conceptos no están claros, y si no se los transmite a temprana edad, quedan siempre como una cuestión difusa o como una cuestión peyorativamente ideológica, ¿no? Sí, o ideologizada. sí. Y en realidad es un acuerdo común establecido por más de 140 y pico de países a nivel mundial, creo que son 170 ahora en este momento. O sea, no es algo individual ni particular, es un acuerdo de los estados de normas que se obligan a cumplir. Miriam, muchas gracias. Muchas Nos gracias a quedamos vos. sin tiempo. Hasta la próxima. Se terminó. Hasta la Bueno, hacemos próxima. una pequeña pausa y seguimos con más Plural.